Bienvenidos, mis profes espantapájaros, al último día de escuela virtual. Tenemos la planeación del grado 11, una planeación que fue construida en el proceso de formación de la comunidad de práctica Retazos. Desde Calidad Educativa les doy la bienvenida a esta estrategia comunicativa 2023. Para este proyecto vamos a ver dos estándares. En el primero tenemos la intención de interpretar diversas tipologías textuales, mirar cómo se relacionan y en qué tipología textual se clasifican. Por último, vamos a trabajar obras literarias de diferentes géneros y vamos a mirar cómo se propicia un desarrollo del pensamiento crítico y creativo en nuestros estudiantes. El núcleo temático de este proyecto es extenso. Entonces empezamos con el central, que son los textos argumentativos. Trabajamos discursos, mensajes publicitarios, esa parte semántica y lingüística, figuras literarias, tipos de párrafos y la lectura de diferentes textos. Y estos textos, pues miramos su estructura, superestructura, el sentido global, todas esas pausas discursivas que hacemos y sobre todo a lo que le estamos apuntando a una lectura intertextual. Esta es una temática de grado 11 y se ubica especialmente en primer y segundo periodo. Al igual que los otros planeadores que hemos visto, también consta de 10 semanas y vamos a ir tomando semanas pares. Entonces vamos a empezar semana 1 y 2. La bienvenida al libro, este libro, el que vamos a leer en grado 11, se llama La lluvia sabe por qué. La motivación a la lectura es empezar haciendo un trabajo artístico, se pinta una lluvia de colores con los estudiantes, se analiza y a partir de esta obra que se hace, leemos la página 11 y 12. En la página 11 y 12 hay una rememoración que hace el autor al cuento Hansel y Gretel. Entonces hacemos nuestro primer ejercicio intertextual del intertexto. Entonces aquí nos dice que asociar las alusiones de una obra con las evocaciones, citas o alusiones de otros textos u obras. En este caso, estamos haciendo intertexto entre La lluvia sabe por qué y el cuento clásico Hansel y Gretel. A la vez en esta primera y segunda semana trabajamos con el título, trabajamos reglas ortográficas y la que más nos da duro, ¿no? El por qué. Entonces, ¿qué quiere decir el por qué unido, el por qué separado con tilde y el por qué separado sin tilde? Y el título del libro nos da para que podamos introducir este tema en nuestra aula de clase sin necesidad de sacarlos del contexto de la obra que estamos leyendo o que vamos a leer. En la tercera y cuarta semana de esta planeación tenemos nuestra lectura comentada, entonces dirán, bueno, ¿y aquí qué capítulos se leen? A diferencia de otros libros, La lluvia sabe por qué. Es un planeador que sí se proponen algunos capítulos, pero se deja opcional al ritmo del grado, al ritmo que lo lleve el docente. Lo que sí se quiere es que mínimo por semana se estén leyendo unos 2 capítulos, porque este libro es un libro grueso, entonces es un libro que no nos podemos quedar con un capítulo semanal. Esta lectura, como dice ahí, se hace comentada, nos sentamos en círculo, si es posible, ¿no? Si el salón es grande, sí, pero cada profesor determina las condiciones de su aula. En esta
tercera y cuarta semana abordamos la tesis y recordemos que la tesis es una idea. En este caso la vamos a trabajar desde lo que dice uno de los personajes. Entonces nos encontramos con la tesis de la mamá del protagonista. Entonces la mamá de Antonio dice que la sonrisa era un buen salvavidas. Con base en esta tesis vamos a construir nuestro primer texto argumentativo. Y aquí conceptualizamos a los estudiantes. ¿Qué es una tesis? ¿Qué es un argumento? ¿Qué es un contraargumento? Hipótesis. Se le pide a los estudiantes que definan estos saberes. Y luego, estos conceptos que ellos los definieron según su realidad, según lo que ellos saben, lo vamos a comparar con los conceptos que nos da Casani 2018, que los hemos sacado de un libro que se llama Recetas para Cocina, que posteriormente se les estará enviando para que puedan trabajar con él en sus aulas de clase. En la quinta y sexta semana vamos a realizar un análisis sintáctico de cada oración. Entonces, trabajamos con el tipo de oraciones que vemos ahí en pantalla y la idea es no salirnos del libro. Entonces, vamos a buscar, un ejemplo, vamos a buscar oraciones exclamativas dentro de los capítulos que hemos leído. ¿Por qué razón? Porque siempre se saca este tipo de temáticas fuera del aula, o sea, fuera de lo que se está haciendo. Entonces, queda como una actividad relegada. Lo que queremos es que los estudiantes en un texto común, como es este que estamos trabajando, no es un texto que se trabaje fuera del aula, puedan evidenciar la intención comunicativa de estas oraciones. Es más fácil explicarlas ahí, es más fácil decir, mire, esta es una oración imperativa porque el personaje en este momento estaba mandando a, o lo estaban regañando y le estaban dando un consejo, entonces ahí tenemos, o lo estaban mandando a comprar a la tienda y no le estaban pidiendo un favor, sino lo estaban mandando. Entonces ahí tenemos un trabajo fuerte en análisis sintáctico de las oraciones. Entonces, primero sería reconocerlas, después miramos categorías gramaticales, centrándonos más que todo en verbo, adverbio y sustantivo, que son como los fuertes y las debilidades, los vacíos que encontramos en grado 11. Nos proponen también un artículo de opinión y realizar un proceso de comprensión por medio de una caricatura, que nos dicen que el profesor va a preparar una clase presencial de 20 minutos. ¿Y por qué la sesgamos a 20 minutos? Porque a veces cuando la clase presencial es más allá de los 20 minutos, la atención del estudiante puede ir si realmente pues no es lo que queremos. Entonces, este artículo de opinión a partir del cual vamos a empezar nos habla de un tema que es muy notorio en el libro y que actualmente ha cogido mucho peso, que es el sexting. Entonces, es mirar una realidad que se vive actualmente, que se vivió hace 20 años cuando se escribió este libro, y estamos hablando de cómo infiere esto en lo político, en lo social, en lo económico. Séptima y octava semana. En esta séptima y octava semana vamos a trabajar juicios de valor y vamos a trabajar tesis y cómo mi tesis tengo que argumentarla, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver las clases de argumentos. Únicamente, como les dije, estamos trabajando con el libro Recetas para Escribir de Casani. Entonces es un libro que nos apoya mucho en la preparación de nuestras clases. Esta planeación es una planeación que no tiene guías. ¿Por qué? Porque estamos trabajando textos argumentativos, una planeación que nos permite innovar en el aula.
Lo más importante es reconocer la obra La lluvia sabe por qué, o sea, que el profesor la haya leído con anterioridad para que pueda planear sus actividades dentro del aula. Aquí nos encontramos con un cuadro que le va a permitir al estudiante, si hasta ese momento no se ha conectado con la obra, conectarse con ella, validar todo lo que él está leyendo y poder condensarlo y decir, Antonio pensaba esto, la tía de Antonio pensaba esto, el papá, el esposo de la tía pensaba y el primo pensaba esto. Referente a que ahí nos lo dicen en las letras que están en morado. Sin disimular la furia, el hombre se acercó a Antonio y le lanzó una bofetada tan fuerte que le hizo perder el equilibrio y tuvo que sujetarse a la mesa del comedor para no caer. Entonces, una situación, acá se le pone solo la situación, el pedacito, pero entonces el estudiante tiene que tener conocimiento de lo que pasó antes de que le pegaran a Antonio y lo que pasa después, o sea, lo que la gente empieza a comentar, a dar su opinión, su juicio, porque de esa lectura, o sea, del antes y del después de este fragmento, es que salen nuestros juicios de valor. Y al final del cuadro dice juicio de valor del lector, que en este caso sería el estudiante. Llegamos a la semana 9 y 10. En esta semana vamos a tener una evaluación final de periodo y acá se le va a pedir al estudiante, ya con todo lo que se ha aprendido durante el periodo o durante los 2 periodos que trabajaron este proyecto, realizar un texto argumentativo. En este caso estamos hablando de un ensayo. Nos dice que tenga 3 argumentos propios, personales, míos, y 3 argumentos del libro que estamos leyendo. Acá se puede pedir, digamos, que dentro de los 3 argumentos del libro pueda haber uno que no sea del libro, sino que sea de alguna página científica, que sea de una revista, que hable sobre las temáticas que nos contempla la obra literaria La lluvia sabe por qué. Aquí nos dice, para el texto debe construir una tesis propia a partir de esta dada. Entonces aquí nos dan una que está en el libro. Pensaba que en más de una ocasión le habría gustado esconderse debajo del ala de una madre gallina, sentir ese calor que parece a la protección de que su madre le dijera al oído, que no estaba solo y que todo iba a estar bien. ¿Qué pasa? Para poder entender esta tesis que está aquí, cuando uno la ve suelta, pues realmente no entiende mucho, pero tiene que meterse en el libro. O sea que la mamá de Antonio viajó a España a trabajar, a ganarse la vida, y lo dejó a él en Latinoamérica, lo dejó a él en la casa de su tía, y ahí lo humillan mucho, tiene problemas con el padrastro, perdón, con el esposo de la tía, que pues vendría siendo su tío político. Entonces la mamá de Antonio siempre decía que ella era una madre fuerte y no una madre gallina y por eso se iba a ir a trabajar. Entonces él hace esta comparación y dice, yo no quiero una madre fuerte, yo quiero una madre gallina que se quede conmigo, que me abrace todas las noches, que me diga que me quiere, que me acompañe al colegio. Pero para entender esto que estoy diciendo, ya en este punto los estudiantes tienen que llevar más de la mitad del libro. Bueno, ustedes dicen, pero ya llegamos a la última semana y la profe nos está diciendo que tenemos que llevar la mitad del libro. Entonces, ¿cuándo termina esta planeación? Esta planeación es un poco más larga que las anteriores y pasaríamos a otras 10 semanas. Pero en estas 10 semanas, realmente lo que se quiere es que el estudiante construya un ensayo ya con bases claras, y para esta segunda etapa tenemos este cuaderno de ensayo. Lógicamente nos tenemos que apoyar en la planeación de esta segunda etapa, que se las invito a leer ya de manera física,
Recuerden que se les manda, que se les está enviando cada día el PDF para que ustedes puedan tenerlo, para que puedan visualizarlo. Entonces, en esta segunda etapa vamos a escribir un ensayo, pero no es un ensayo que va a ser una tarea escolar, no es un ensayo que se va a mandar a la casa, no. Es un ensayo donde cada hoja se trabaja, es una clase y se trabaja dentro del aula. Entonces tenemos exactamente 7 clases acá para desarrollar nuestro cuaderno de ensayo escritura. Pueden utilizar el que se les envíe, que aquí está la presentación, pero también pueden decir, no, yo no lo voy a hacer así, sino lo voy a hacer en el cuaderno y sencillamente copio estas palabras que están acá. ¿Por qué creamos este cuaderno de escritura desde retazos? Sencillamente mis profes para motivar a los estudiantes, para cambiar la película. A veces cuando siempre se escribe en el cuaderno y escribir es un proceso tedioso, que lo queremos hacer fácil, estamos eh, mm, trabajando día a día para que este proceso empiece desde temprano en la vida escolar y no sea tan traumático en grados superiores. Entonces hacemos este cuaderno para que él lo arme, tenga su cuadernito, vamos a empezar a escribir y parte de una motivación. Hemos llegado al final, profes, muchísimas gracias. Esta estrategia comunicativa 2023 les agradece el haberse conectado, el asistir a las clases, a las formaciones, clases presenciales que se dan para ustedes y el podernos dejar a través de estas planeaciones entrar a su aula. Este es el proyecto lector y escritor que se da en secundaria desde Calidad Educativa Tolima. Muchísimas gracias, profes, y feliz tarde.